El suave murmullo de admiración ahora era una constante en sus vidas, un eco lejano de los susurros y las miradas curiosas que una vez lo siguieron. Desde la cima de un sueño construido con harina de arroz, picante y una audacia desmedida, John a menudo observaba a Dayan moverse con esa gracia que el tiempo solo había acentuado. La etiqueta de cabeza hueca era una piel vieja, desprendida en el camino, la de madre de mi amigo, una puerta que se abrió a un universo insospechado. Quien los viera hoy, artífices de un pequeño imperio y guardianes de una complicidad tejida con hilos de ternura y acero, jamás podría descifrar el mapa completo de su viaje. Porque entre el primer hola, tembloroso en aquella modesta tienda de Teokbokki y el presente vibrante, se extendía un laberinto de emociones prohibidas, revelaciones impactantes y decisiones que pendieron de un hilo. ¿Qué alquimia secreta transformó la gratitud en devoción, y la amistad de un hijo en el catalizador de un amor que desafiaría todas las convenciones? Su historia no es solo la crónica de un éxito, sino el testimonio íntimo de cómo dos almas, aparentemente destinadas a órbitas separadas, colisionaron para reescribir no solo sus propias vidas, sino también las de quienes los rodeaban. El verdadero relato, con sus giros más inesperados y sus verdades más profundas, apenas comienza a susurrarse. Muchas gracias por escuchar mi historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuando encontramos algo que nos encanta, vale la pena sacrificar todo por ello. Mi nombre es John Smith. Durante mis 3 años de secundaria, me llamaban cabeza hueca. Realmente odiaba estudiar. Sentía que mi mente se quedaba en blanco cada vez que me sentaba en mi escritorio y miraba un libro de problemas. Las letras no entraban en mis ojos y el tiempo simplemente pasaba. Durante las clases, miraba por la ventana o me dormía. En las horas de estudio nocturno autónomo, fingía mirar los libros de problemas, mataba el tiempo disimuladamente y luego regresaba a casa. Parecía que los profesores también habían perdido toda esperanza en mí. Sentía una presión silenciosa, como si me dijeran, Smith, al menos no causes problemas. Era tan obvio que ni siquiera me sentía decepcionado. Yo mismo sabía mejor que nadie que no se podía esperar nada de mí. La autocrítica de ser un humano inútil para cualquier cosa que no fuera respirar estaba profundamente arraigada en mi corazón. Así, después de graduarme de la secundaria, naturalmente me convertí en un desempleado. No tenía ninguna idea particular de lo que quería hacer, ni sabía qué podía hacer. Siempre pensaba vagamente, ¿soy útil para este mundo? El futuro parecía una niebla densa y yo era como un niño perdido en ella. Cada día era ansioso y frustrante. Mis padres, por supuesto, me insistían en que fuera a la universidad, incluso si tenía que intentarlo 2 o 3 veces. Me decían hasta el cansancio que tenía que salir de la universidad para ser considerado una persona decente. Esas palabras me dolían como si me dijeran que en ese momento no era una persona decente. Mi hermana mayor era buena estudiante. Ingresó en la llamada universidad de prestigio y era el orgullo de la familia. Mis padres siempre me comparaban con mi hermana y suspiraban. ¿Por qué no puedes ser ni la mitad de bueno que tu hermana? Cada vez que decían eso, sentía rebeldía por dentro, pero no tenía nada que decir. No había nada incorrecto en sus palabras. Realmente era un cabeza hueca inútil. Mi puntuación en el examen de ingreso a la universidad fue desastrosa. Honestamente, con mi habilidad, incluso si lo intentaba de nuevo, apenas podría ingresar a una universidad local desconocida, y mucho menos a una universidad decente. Pero pensé que en lugar de perder el tiempo entrando a la fuerza, sería mejor comenzar temprano la vida laboral y ganar dinero. Quería encontrar algo que pudiera hacer con mis propias fuerzas, por pequeño que fuera. Quería escapar de esta insoportable sensación de impotencia y demostrar que podía hacer algo. Sí, primero ganemos dinero. Sin embargo, cuando intenté llamar a la puerta del empleo, el mundo no era tan fácil. ¿Quién aceptaría fácilmente a un novato de 25 años sin experiencia social? Lo que sentí mientras iba a entrevistas fue que realmente era un ser humano inútil. Sentí una frustración aún más profunda ante la realidad de no tener nada que destacar. Cada vez que sentía miradas frías o el desprecio de ¿qué puede hacer un niño?, mi corazón se enfriaba. No quería un trabajo de producción en una fábrica porque parecía físicamente agotador, y mis padres se opusieron firmemente a los trabajos de medio tiempo en bares o locales de comida rápida. Al final, no pude hacer ni esto ni aquello, y mi vida de desempleado se alargó. A medida que pasaban los meses, uno tras otro, la presión en casa se hacía más intensa. Me sentía como un hombre invisible o un pecador.
Sentía que mi presencia desaparecía. Mi habitación se convirtió en el único canal de conexión con el mundo y, al mismo tiempo, en una prisión que me encerraba. Cada día era igual. Dormir hasta tarde se había vuelto esencial. No podía levantar mi cuerpo cansado de jugar videojuegos toda la noche. Cuando finalmente me levantaba después de rodar en la cama hasta que el sol estaba alto en el cielo, ya era la hora del almuerzo. Me enjuagaba la boca y comía algo rápido. Por la noche, me sentaba frente a la computadora y me sumergía en los juegos. La luz del monitor era mi única amiga. A menudo jugaba sin parar hasta el amanecer, y no recuerdo cuándo fue la última vez que vi a mi padre y a mi hermana irse a trabajar y a la escuela. No, tal vez los evitaba a propósito. Supongo que no quería enfrentar el hecho de que mientras yo desperdiciaba mis días así, mi familia vivía sus vidas intensamente. Al principio, mi madre libraba una guerra cada mañana para despertarme. Me quitaba las sábanas, abría la puerta de golpe y me regañaba: ¿hasta cuándo vas a seguir así, mocoso? Su voz estaba mezclada con ira y decepción. Pero después de unos meses de repetirse esos días, mi madre también pareció cansarse. Vi algo así como resignación en sus ojos. Ahora ya no le importaba si dormía hasta tarde o si me levantaba a comer. Cuando oía a mi padre y a mi hermana salir de casa, mi madre ordenaba la casa superficialmente y salía a reunirse con vecinos o amigos. Mi madre era muy sociable y siempre tenía mucha gente a su alrededor. No sabía exactamente qué hacía, pero después de que esas dos personas salían por la mañana, la casa se quedaba en silencio, y entonces yo volvía a dormirme o me sumergía en los juegos en mi propio espacio aislado del mundo. La casa era cómoda, pero al mismo tiempo se sentía como una prisión que me encerraba. Mi autoestima estaba por los suelos y el futuro era invisible. De repente, sentía que me ahogaba al pensar si viviría así para siempre. Sentía que mi propia existencia no tenía sentido. No sentía que estuviera viviendo. Fue cuando estaba harto de esa vida de desempleado aburrida y frustrante. Eran días en los que solo el reloj de mi vida parecía haberse detenido. Recibí una llamada de mi amigo Alfred, con quien no había tenido contacto durante un tiempo. Alfred era un amigo que había tomado un camino completamente opuesto al mío. Durante toda la secundaria, sus calificaciones siempre estuvieron entre las mejores, y no solo era bueno estudiando, sino que también era una persona íntegra, el llamado estudiante modelo. A pesar de que la situación económica de su familia no era holgada, su forma de seguir su propio camino sin vacilar era incluso admirable. Aunque a mí me llamaban cabeza hueca, curiosamente me llevaba bien con Alfred. Quizás nos sentíamos atraídos por nuestras diferencias. Smith, ¿qué haces estos días? ¿Qué voy a hacer? Solo estoy en casa. Soy un desempleado, dije con autodesprecio, como si me estuviera marcando a mí mismo. Ah, claro. Si no estás ocupado, ¿podrías ayudar en la tienda de mi madre? La voz de Alfred transmitía disculpa y desesperación al mismo tiempo. Era como si se sintiera culpable por pedirme un favor así, pero la situación era tan urgente que no tenía otra opción. Alfred perdió a su padre cuando era joven y creció con su madre soltera. Su madre crió a Alfred vendiendo tteokbokki, y él era un hijo tan devoto que incluso ayudaba en la tienda de vez en cuando era estudiante de último año. Lo observé estudiar y trabajar, sacrificando horas de sueño, y pensé que era increíble. A pesar de eso, se dedicó a sus estudios sin vacilar e ingresó en una de las facultades de medicina más difíciles de las llamadas universidades de prestigio, por lo que la gente a su alrededor no dejaba de decir que era increíble. Que Alfred me pidiera ayuda fue un poco inesperado. ¿Realmente era alguien que pudiera serle útil a Alfred? También pensé, soy un ser humano inútil. ¿La tienda de mi madre? Puedo hacerlo yo. Son vacaciones. ¿No sería mejor que yo ayudara directamente? Ah, es que la vida universitaria es mucho más ocupada de lo que pensaba. Aunque estoy en los primeros años, la cantidad de estudio es enorme, y entre las actividades del club y otras cosas, no tengo tiempo. Puedo ir a ayudar un poco por la noche, pero durante el día es muy difícil encontrar tiempo. Mi madre lo hace sola y está muy cansada. Está muy mal de salud. Lo siento mucho, Smith, pero si no estás ocupado estos días, por favor ayúdame. Dice que te pagará bien. Sentí la sinceridad en la voz de Alfred. El cariño por su madre y la tristeza por la inevitable realidad se transmitían claramente. Después de más de medio año viviendo de mis padres en casa,
comiendo y jugando, sentía tanta culpa que la espalda me ardía, y también sentía la desesperación de que no podía seguir así. Ganar dinero y reducir el tiempo en casa también era bueno para mí. La petición de Alfred se sintió como una cuerda salvavidas. Parecía una oportunidad para escapar de esta insoportable vida de desempleado. Sí, está bien. ¿Cuándo debo empezar? De verdad. Gracias, Smith. Es una gran ayuda. Si vienes mañana mismo, a mi madre le encantará. Llega a las 10. Sentí alivio en la voz de Alfred. En ese momento, comencé a trabajar por primera vez en mi vida. Decidí trabajar a tiempo parcial en la tienda de comida de Alfred. Era el primer paso de ser un cabeza hueca, desempleado a ser un trabajador a tiempo parcial. Sentí como si se hubiera abierto un pequeño agujero en mi frustrante vida diaria. Sentí la emoción de dar un paso hacia un mundo nuevo, junto con una tensión desconocida. ¿Podré hacerlo bien? ¿Volveré a decepcionar a la gente? Con la mitad de expectativas y la mitad de emoción, y también un poco de miedo, por mi primer trabajo a tiempo parcial, fui a la tienda. Me preocupaba si podría hacerlo bien y qué pasaría si cometía errores. Estaba a 3 paradas de autobús de mi casa, en un callejón concurrido por mercados tradicionales y escuelas secundarias. Era una tienda de bocadillos modesta, ni muy grande ni muy pequeña, de unas 10 peón. En el letrero estaba escrito, los fideos de mamá, con una letra bonita. Como había estado en el mismo lugar durante más de 10 años, debía tener bastantes clientes habituales, y el negocio parecía ir bastante bien. Alfred dijo que era difícil, así que debió ser así. Pensé en cuánto sudor y esfuerzo se habrían acumulado en esa pequeña tienda y abrí la puerta. Tal como dijo Alfred, abrí la puerta de la tienda a las 10 de la mañana. Sonó la campanilla de la puerta. El interior de la tienda ya estaba limpio y ordenado, y el olor agridulce y picante del tteokbokki estimulaba mi nariz. A diferencia del ambiente húmedo del exterior, el interior de la tienda se sentía animado. Oía a alguien moverse afanosamente en la parte de atrás de la cocina. El sonido de freír tteokbokki en una sartén, el sonido de cortar ingredientes, los sonidos del trabajo llegaban vívidamente. Hola. Soy John Smith, amigo de Alfred. Me incliné hacia un lado de la cocina y saludé. Mi voz temblaba un poco. Supongo que estaba nervioso. El ajetreo se detuvo y una mujer salió a la entrada de la cocina. Llevaba un delantal, pero incluso esa imagen se veía natural y no incómoda. Llevaba una camiseta blanca normal de manga corta y pantalones de algodón negros, pero aún así llamaba la atención. Y yo, en ese lugar, contuve la respiración. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí que me temblaba la mandíbula. La persona que estaba frente a mí, la madre de Alfred, era demasiado joven y hermosa para llamarla mamá. Ni siquiera parecía tener 30 y tantos, como mucho, no parecía tener más. No estaba arreglada de forma llamativa como una celebridad de la televisión, pero tenía una piel limpia y radiante, ojos redondos y una sonrisa brillante en sus labios que tenía el encanto de hacer sentir bien a quien la viera. Llevaba ropa informal y cómoda con un delantal encima, pero parecía brillar. El cabello ligeramente húmedo por el sudor pegado a su frente, el dorso de sus manos donde se veían ligeramente las venas, su figura trabajando transmitía una energía saludable y una sensualidad inexplicable al mismo tiempo. No podía recuperarme de su apariencia tan diferente a lo esperado. Mi mente se quedó en blanco. Así que tú eres Smith, dijo sonriendo. Con esa sonrisa, sentí que mi corazón se hundía sin darme cuenta. Mi corazón latía tanto que sentí que hasta las orejas se me ponían rojas. Su voz era suave y melodiosa, y armonizaba con el ambiente animado de la tienda, haciéndola agradable de escuchar. ¿De verdad eres un cabeza hueca? Ante esa inesperada primera frase, mi corazón nervioso se relajó y me eché a reír. Cabeza hueca. Pero extrañamente no me sentí mal. Al contrario, me sentí cómodo y a gusto. Era extraño sentirme cómodo frente a alguien que mencionaba mis defectos con tanta naturalidad. Parecía que ella abrazaba cálidamente incluso la parte más vergonzosa de mí. Era una mirada que me veía sin prejuicios. Sí, así es. Parece que Alfred le ha contado mucho sobre mí, respondí aturdido. Me costaba mirarla a los ojos. Así como no puedes mirar directamente al sol porque es demasiado brillante, me resultaba difícil enfrentar directamente su brillante energía.
Aunque fui amigo de Alfred durante los 3 años de secundaria, en realidad nunca había ido a su tienda a comer tteokbokki. Varias veces le había dicho a Alfred, tengo que ir a la tienda de tu madre a comprar tteokbokki, pero cada vez él me disuadía firmemente de ir. No vengas, está ocupado y es un caos. Si vienes, me preocuparé más. ¿Era la adolescencia o había otra razón? Ahora que lo pienso, tal vez se sentía reacio a mostrar a sus amigos a su madre porque era demasiado joven. Aún así, pensé que tendría de malo ir a saludar a la madre de un amigo a su tienda. Al final, aparte de pedir comida a domicilio varias veces, nunca visité la tienda en persona. En la ceremonia de graduación, la madre de Alfred tampoco asistió. Escuché que Alfred le había dicho que no fuera. Recuerdo la expresión tímida de Alfred cuando dijo, está bien, puedes venir a la ceremonia de graduación de la universidad. Por eso, en realidad, entre los amigos circulaban todo tipo de rumores sobre la madre de Alfred. Había rumores de que no era su madre biológica, o de que estaba enferma y no podía salir mucho. Era porque Alfred parecía reacio a hablar de su madre. Pero ahora, tener frente a mí a una persona tan joven y saludable, tan diferente a los rumores, me confundía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué una mujer tan hermosa estaría regentando sola una tienda de tteokbokki? Ella me tendió la mano. Era una mano cálida. La palma era suave, pero las yemas de los dedos se sentían firmes. Podía decir que era la mano de alguien que había trabajado durante mucho tiempo. Parecía que el peso y la fortaleza de su vida estaban contenidos en esa mano. Bueno, Smith, llevémonos bien de ahora en adelante. Por un momento, la miré fijamente a la cara y a la mano, alternativamente. Estaba tan confundido por su apariencia inesperada y su bienvenida inesperada. Cuando ella agitó ligeramente la mano como si me estuviera apurando una vez más, recobré el sentido y le tomé la mano con fuerza. En el breve momento del apretón de manos, la suavidad y la calidez transmitidas por las yemas de sus dedos parecieron extenderse por todo mi cuerpo. ¡Qué temblor sentí en ese momento! Mi corazón comenzó a latir incontrolablemente rápido. No sabía que el calor de su cuerpo que sentía en mi palma sería tan intenso. ¿Puede la madre de un amigo ser tan joven y bonita? En mi cabeza gritaba, no, esto está mal, pero mi cuerpo ya estaba reaccionando de otra manera. Era una sensación extraña. Para mí, que apenas tenía 20 años y era torpe en las relaciones con el sexo opuesto, ella no era simplemente una jefa o la madre de un amigo, sino una mujer con una atracción poderosa. Fue un primer encuentro incómodo pero cálido, y muy intenso. Como si me estuviera enamorando por primera vez. Con ese breve apretón de manos, sentí que todo mi mundo se tambaleaba. Al día siguiente, comencé a fichar como Smith, el empleado a tiempo parcial de la tienda de tteokbokki. Al llegar a las 10 de la mañana, lo primero que hacía era limpiar la tienda. Barría y fregaba el suelo del local, limpiaba las mesas y ordenaba los cubiertos y los vasos de agua. La señora preparaba los ingredientes o la comida en la cocina. Sus brazos delgados pero fuertes, su perfil mientras preparaba los ingredientes con concentración, todo me parecía nuevo. Parecía brillar más cuando trabajaba. Yo, además de ordenar el local, preparaba los artículos necesarios para el reparto. Bolsas de reparto, palillos desechables, rábano encurtido, e incluso las tarjetas de visita y los menús de la tienda, los preparaba sin falta. Intentaba moverme antes de que la señora me lo pidiera. El elogio que había escuchado hace poco, tienes cabeza para el trabajo, resonaba en mis oídos. Ese elogio se convirtió en mi fuerza motriz. Tenía un gran deseo de mostrarle una buena imagen. Quería caerle bien. A las 11 abríamos la tienda. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, los clientes comenzaban a entrar uno tras otro o llegaban llamadas de pedidos a domicilio. La tienda se llenaba de actividad y yo también me ocupaba. Mi tarea principal era el reparto en moto. La señora se encargaba de la cocina y del servicio en el local, y yo, cuando entraba un pedido, cargaba rápidamente la comida en la moto y recorría todos los rincones del barrio. Como me gustaba conducir la moto, el trabajo de reparto era más divertido de lo que pensaba. Era completamente diferente a la vida de estar encerrado en casa jugando videojuegos. Cortar el viento, recorrer callejones estrechos, aprender las calles y entregar cada comida a los clientes me hacía sentir una sensación de logro. Cuando no había repartos, salía al local a ayudar a la señora.
Tomaba pedidos a los clientes, servía la comida o limpiaba las mesas usadas. Al principio era torpe e inexperto, pero la señora nunca se enfadó conmigo ni me enseñó de forma autoritaria. Incluso si cometía errores, me animaba diciendo que estaba bien. En cambio, nunca escatimaba en elogios y ánimos. Parecía que realmente sabía cómo tratar a la gente. O tal vez era alguien que instintivamente sabía cómo dar ánimos a personas como yo, inseguras y desanimadas. Nuestro Smith es rápido y hace muy bien el trabajo. Su voz era suave y su mirada cálida. En esa mirada leí algo así como confianza hacia mí. Era la sensación de ser reconocido por mi propia existencia. Oh, mira cómo atiende a los clientes. Es mejor que Alfred, aunque sea su primer trabajo a tiempo parcial. Lo dijo en broma, pero para mí sonó como el mayor de los elogios. Que fuera mejor que Alfred sonó como si hubiera entrado en su mundo y lo estuviera haciendo mejor que él. Era la primera vez que sentía que me reconocían por ser superior a otra persona. No te he enseñado ni te he dicho nada, pero lo haces todo por tu cuenta. Smith realmente tiene cabeza para el trabajo. Sentí que ella me reconocía sinceramente. Parecía que ella había descubierto mi potencial oculto. Los elogios de la señora eran como magia. Eran como un martillo que derribaba el muro de inferioridad y autodesprecio acumulado durante años. En casa siempre me decían que no estudiaba bien, que mi hermana era tan inteligente que iba a ir a la Universidad de California y yo era un desastre, y vivía escuchando cosas que herían mi orgullo. En la escuela era igual. La etiqueta de cabeza hueca siempre me seguía, y yo creía firmemente que era un ser humano inútil. Pensaba que no tenía ningún talento ni habilidad. Pero los elogios de la madre de Alfred eran diferentes. No eran simples ánimos, sino un rayo de luz que me hacía descubrir de nuevo el valor de mi existencia. Una alegría brotaba desde lo más profundo de mi pecho. Me sentía increíblemente feliz. Vaya, yo también puedo hacer algo bien. Fue el momento en que finalmente sentí, aunque fuera un poco, mi propio valor. Incluso me di a mí mismo la excusa, que no lo parecía, de que había sido un cabeza hueca, porque no era el trabajo adecuado para mí. Ahora era Smith, el empleado a tiempo parcial de la tienda de Tteokbokki, y ella era la persona que me había dado alas. Frente a ella, ya no era un cabeza hueca. ¿Será por eso? Trabajé aún más duro. Quería corresponder a los elogios de la señora, y también quería demostrar mi propia cabeza para el trabajo. Tenía un fuerte deseo de ser reconocido por ella. Quería estar a la altura de sus expectativas y quería hacerla feliz. Para recibir aunque fuera un pedido más, cada vez que iba a hacer un reparto, comencé a repartir folletos de la tienda en los buzones de los comercios y apartamentos cercanos. En los folletos añadí una pequeña frase: si pides viendo este folleto, envío gratis y 5 empanadillas fritas de servicio. Esta fue mi idea. Esto tuvo una reacción inesperadamente buena. Ya era un barrio donde mucha gente pedía comida a domicilio, y como además no cobraban el envío y daban servicio, las llamadas de pedidos no dejaban de llegar. Cada vez que sonaba el teléfono de la tienda, mi corazón se henchía al pensar que mi idea había funcionado. Cuando la señora me llamaba diciendo: Smith, otra llamada. Parece que tu folleto funciona, yo corría emocionado. De todos modos, yo cobraba por horas, y como repartía por todo el barrio, hacer publicidad no me suponía ninguna pérdida. Al contrario, podía trabajar con más entusiasmo. Por supuesto, le pedí permiso a la señora de antemano. Cuando le expuse mi idea con cautela, la señora mostró interés con los ojos brillantes. Oh, qué buena idea. Eres muy considerado para ser un chico de hoy en día. Al principio, la señora parecía dudar. Su expresión era como si dijera: ¿cuántas llamadas van a llegar por repartir folletos en estos tiempos? Pero como yo me lancé con tanta pasión, me dio permiso a la ligera, como si dejara a un niño jugar con un juguete nuevo. Bueno, si quieres hacerlo, inténtalo. Será divertido. Sin embargo, cuando los pedidos llegaron en masa de forma inesperada, la señora no pudo ocultar su sorpresa y alegría. Ver cómo sus ojos se agrandaban y una sonrisa se dibujaba en sus labios me pareció tan bonito. Cada vez que veía esa sonrisa, sentía que lo tenía todo. Su felicidad se convirtió en mi felicidad. Ay, Smith, gracias a ti el negocio va tan bien. A este paso, tendré que contratar a otra persona. Ver florecer la sonrisa de la señora me animaba a mí también.
Me conmovió el hecho de que mi existencia, mi esfuerzo, pudiera dar tanta alegría a alguien. Sentí que mi pecho se henchía de orgullo por haber logrado algo con mis propias fuerzas por primera vez. La impotencia y la frustración de mis días de desempleado desaparecieron de repente, y me encontré lleno de vitalidad y confianza. Sentía que todo este cambio se debía a ella, a la madre de Alfred. Ella no era la persona que me enseñó a trabajar, sino la persona que me hizo vivir de nuevo. Incluso la sentía como mi salvadora. A medida que pasaba más tiempo con la señora en la tienda, comencé a sentir una extraña emoción. Desde el primer encuentro pensé que era joven y hermosa, pero al verla todos los días y trabajar juntos, comencé a verla no solo como la madre de un amigo, sino como una mujer. Esa emoción se infiltró en mí en un instante, como un caldo de tteokbokki caliente. Era como una ola intensa que no podía detener ni parar. Al principio fue extraño y desconcertante, pero pronto me dejé llevar por esa emoción. Verla sudar en la cocina mientras preparaba el tteokbokki y las frituras, su perfil concentrado, su piel brillante incluso en medio del vapor caliente, su forma de moverse sin parar cuando los pedidos se acumulaban sin perder la amabilidad con los clientes, y lo que más me emocionaba era la sonrisa radiante que me dedicaba cada vez que me veía, acompañada de elogios. Cuando veía esa sonrisa, sentía un cosquilleo en el corazón y la cara se me encendía. Aunque me sentía incómodo por haberme convertido en un adolescente, no podía detener esa emoción. Todo en ella comenzó a parecerme hermoso. Incluso el delantal que llevaba me parecía atractivo. Parecía mucho más joven de lo que era. No se maquillaba mucho y siempre vestía de forma sencilla y cómoda. Como era verano, solía llevar camisetas o blusas de manga corta con pantalones de algodón o vaqueros, y tenía un encanto natural sin necesidad de arreglarse. Especialmente cuando trabajaba en la cocina, con el pelo recogido y gotas de sudor en la frente, o con el delantal puesto, me parecía extrañamente sexy. Cuando sonreía, se le formaban pequeñas arrugas alrededor de los ojos, pero eso la hacía parecer más humana y bonita. A veces, cuando se apartaba el pelo de detrás de la oreja, mi mirada se detenía en la línea de su cuello. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, me ponía nervioso. Aunque fuera un breve instante, la calidez y el reconocimiento en su mirada me emocionaban. Mi voz temblaba o mis movimientos se volvían torpes sin querer. Cuando volvía de hacer un reparto, la buscaba primero sin darme cuenta. En cuanto abría la puerta de la tienda, comprobaba si estaba en la cocina o en el local. Si no la veía, me sentía ansioso, y si oía su voz, me sentía aliviado. Era como si su propia existencia se hubiera convertido en mi refugio. Pensaba en ella todo el día. ¿Qué ropa llevaría hoy? ¿Cómo llevaría el pelo? ¿Qué me diría? Esto era claramente un sentimiento de agrado. Incluso llegué a pensar que podría ser amor. Sentir esto por la madre de un amigo me provocaba culpabilidad, pero mi corazón no me obedecía. Mi cabeza me advertía constantemente, no, esto está mal, pero mi corazón latía deprisa y mi cara se sonrojaba cada vez que la veía. Quería gustarle cada vez más, y un solo elogio suyo me daba energía para todo el día. Una sola sonrisa suya parecía iluminar el mundo. Comencé a dar significado a cada una de sus pequeñas acciones. Incluso sentía una extraña corriente de algo parecido a un coqueteo. Por supuesto, esto podría ser puramente mi imaginación. Parecía que ella me cuidaba de una manera especial. Me hablaba con un tono de voz más suave que cuando hablaba de otros clientes o de Alfred. Si mostraba signos de cansancio, me decía primero, Smith, ¿estás cansado? Descansa un rato, y cada vez que salía a hacer un reparto, siempre me despedía diciendo, ten cuidado al volver. Incluso con un ligero contacto físico, como un golpecito en el hombro o un roce en el brazo, sentía como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Para ella eran acciones inconscientes, pero para mí tenían un gran significado. Quizás ella también me veía, aunque fuera un poquito, como un hombre. Oscilando entre esa esperanza y la ansiedad, llenaba mis días pensando en ella. Para un desempleado de 20 años que no sabía nada, fue el primer trabajo que encontró y la primera emoción compleja y extraña que sintió. Hasta entonces, no me habían interesado en absoluto las relaciones con el sexo opuesto, pero después de conocerla, descubrí por primera vez que tenía este tipo de sentimientos dentro de mí. Empecé a verla cada vez más como una mujer. Así, un día,
mientras estaba absorto en el trabajo de la tienda sintiendo extrañas emociones por la señora, mi corazón se aceleraba con una sonrisa suya y se encogía con un pequeño contacto físico. Era una tarde tranquila en la tienda, sin clientes y con los pedidos a domicilio momentáneamente interrumpidos. En una pared del local, me llamó la atención un permiso del negocio enmarcado. Lo miré distraídamente y, al ver la fecha de nacimiento del representante escrita en el permiso, me quedé helado. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Casi se me cae el trapo que tenía en la mano. El corazón me dio un vuelco. Lo comprobé varias veces. Me froté los ojos y volví a leer los números. Luego, saqué la calculadora de mi smartphone. Al calcularlo, la edad de la señora era de 37 años. Vaya. No puede ser, no me lo podía creer. ¿30 y tantos? Yo tengo 20 años, así que eso significa que la señora tuvo a Alfred a los 17. Es decir, que ya estaba embarazada en la secundaria, o incluso en la primaria. La verdad era tan impactante que mi mente se quedó en blanco. Me di cuenta de que su juventud no era simplemente una apariencia juvenil. Descubrir que detrás de su belleza se escondía un pasado tan doloroso y difícil hizo que la admirara aún más. Entonces entendí por qué Alfred había intentado ocultar tanto a su madre y por qué no hablaba de ella delante de sus amigos. Sentí su vergüenza, su ansiedad. ¿Cuánto habrían sufrido bajo las miradas crueles del mundo? Pensar en la señora y en Alfred me dolía el corazón. Ni siquiera podía imaginar lo solitario y duro que habría sido su pasado. Pensar en ella, que tuvo que cargar con todo sola siendo una niña, me oprimía el corazón. Y de repente volví a preguntarme, ¿por qué Alfred me pidió precisamente a mí que trabajara a tiempo parcial? Si yo trabajaba en la tienda, tarde o temprano descubriría la edad de la señora. Me preguntaba qué pensaría Alfred al pedirme ayuda a mí, que conocía toda esta situación. Sabiendo que yo descubriría el pasado de su madre, el secreto más preciado y que más quería ocultar, que ni siquiera había confesado fácilmente a sus amigos. Incluso ahora, pensando en ello, esta parte no tiene ninguna explicación. ¿Fue porque confiaba en mí? ¿O pensó que conmigo estaría bien? Quizás en algún lugar de su corazón había un deseo de que alguien supiera de la difícil vida de su madre. Todo tipo de pensamientos me revolvían la cabeza. No podía preguntar. Solo podía suponer. Parecía que Alfred temía que el pasado de su madre se hiciera público. Como habría crecido en un entorno diferente al de sus compañeros desde pequeño, habría sufrido muchas heridas por ello. Quizás le preocupaba que el hecho de que su madre fuera madre soltera y su juventud pudieran perjudicarle. Por eso quería ocultar la existencia de su madre. Quizás temía que el pasado de su madre manchara su impecable presente como estudiante de medicina de una universidad de prestigio. Sin embargo, la propia madre no parecía estar atada al pasado y vivía con dignidad. A pesar de la difícil realidad que tuvo que afrontar siendo una niña, no se rindió, crió admirablemente a Alfred vendiendo tteokbokki y nunca perdió su brillante sonrisa. Esa fortaleza suya me atraía aún más. El trabajo a tiempo parcial que comenzó por petición de Alfred fue más que un simple trabajo. Dio vitalidad a mi vida apática y me hizo descubrir mi propio valor. Y, sobre todo, llegué a albergar sentimientos complejos y peligrosos e inconfesables por la joven madre de mi amigo. Ahora que conocía su edad y su pasado, mis sentimientos hacia ella se volvieron aún más complejos. 20 años y 37 años, una diferencia de 17 años. La madre de un amigo y su pasado oculto. Todos estos hechos añadían peso a mis sentimientos hacia ella. Sentía lástima por ella y me sentía aún más atraído por su fortaleza. Al mismo tiempo, el hecho de que no pudiera realizarse me oprimía el corazón. La tierna emoción se mezcló con una amarga compasión, admiración y culpabilidad, transformándose en un sentimiento más profundo y doloroso. El trabajo a tiempo parcial continuó, y mis sentimientos hacia ella se hicieron cada vez más profundos. Así pasaron 3 meses. La incomodidad del primer día en la tienda desapareció como la nieve. Ahora la tienda era para mí más que un lugar de trabajo. La señora y yo presumíamos de una compenetración fantástica. Yo recorría el barrio en moto haciendo repartos y la señora se encargaba de la cocina y el local. Nos conocíamos tanto que con solo mirarnos sabíamos lo que el otro quería. Gracias al efecto de los folletos, las ventas de la tienda aumentaron notablemente y los clientes habituales me reconocían y me saludaban amablemente.
No podía creer que yo, que solo escuchaba que era un cabeza hueca, me hubiera convertido en alguien reconocido e incluso bienvenido. En el centro de todo este cambio estaba ella, la madre de Alfred. Mis sentimientos hacia ella se hacían más profundos cada día. La intensa emoción del primer encuentro se transformó en un afecto y cariño tranquilos pero firmes. Ese día era día de paga. Como de costumbre, terminé la limpieza de cierre y ya eran más de las 9 de la noche. La señora salió de la cocina y me sonrió radiante. Esa sonrisa me quitó todo el cansancio del día. Smith, ¿sabes beber alcohol? Ante la inesperada propuesta, me quedé desconcertado por un momento, pero pronto mi corazón comenzó a latir. ¿Alcohol a solas con ella? Sí, he bebido alguna vez, pero no soy muy bueno. En realidad, había bebido alcohol a escondidas con mis amigos en la secundaria un par de veces, y también había bebido 1 o 2 latas de cerveza solo mientras jugaba videojuegos. Era mentira que no supiera beber. Pero delante de la señora, quería parecer un novato de 20 años, un ingenuo trabajador a tiempo parcial. Quería quitarme la imagen de cabeza hueca y parecer un chico joven que recibía sus enseñanzas. Bueno, ya eres adulto, así que tendrás que aprender a beber, ¿no? La señora te enseñará. ¿Qué te parece? La señora te enseñará. ¿Por qué me emocionó tanto esa frase? No se sentía simplemente como que me iba a enseñar a beber, sino como una invitación a adentrarme más en su mundo. Genial. Enséñeme bien. Aunque intenté actuar con naturalidad, por dentro estaba gritando de alegría. Así fue como terminamos teniendo una modesta cena de empresa en la tienda, con tteokbokki, frituras y unas alitas de pollo picantes que pedimos a domicilio. La puerta de la tienda estaba cerrada, y bajo la tenue luz interior estábamos ella y yo, y deliciosa comida. Era una atmósfera extraña, como si solo nosotros dos hubiéramos quedado en el mundo. Servimos cerveza fría en los vasos y ella fue la primera en ofrecerme el suyo. Bueno, nuestro Smith, hoy has trabajado mucho. Gracias a ti, he podido llevar el negocio cómodamente durante 3 meses. Salud. Salud. El sonido de los vasos chocando resonó claramente. Mientras la cerveza fría bajaba por mi garganta, un calor inexplicable se extendió por mi pecho. Este momento, bebiendo alcohol a solas con ella, no parecía real. Últimamente, gracias a Smith, el negocio va mejor y como te encargas del local, estoy muy cómoda. Sus elogios siempre eran agradables de escuchar. Eran como una droga. Ah, ¿sí? Sonreí con modestia. En realidad, estaba orgulloso y con los hombros erguidos. Debería darle una bonificación a nuestro Smith. ¿Hay algo que necesites? Es un poco raro que la señora te dé dinero, así que te haré un regalo. La palabra regalo me emocionó más que bonificación. La idea de recibir un regalo directamente de ella hizo que mi corazón se acelerara. ¿Algo que necesite? Sí, ahora mismo, Smith, dime lo que quieras. Su mirada era sincera. Era una mirada que realmente quería darme cualquier cosa. En ese momento, miles de respuestas pasaron por mi cabeza. Una moto cara, un ordenador nuevo. Pero las palabras que salieron de mi boca fueron impulsivas y, quizás, las que estaban escondidas en lo más profundo de mi corazón. Lo que más necesito es una mujer, y lo que quiero es a usted, señora. Después de decirlo, me arrepentí, pero ya lo había dicho. Sentí que el corazón me iba a estallar. Tenía miedo de mirarla a la cara. ¿Pensaría que era repugnante? ¿Me diría que me fuera de inmediato? Todo tipo de preocupaciones me invadieron. ¡Ay, este chico! La señora abrió los ojos como platos y de repente se puso roja como un tomate. Al ver que hasta las orejas se le ponían rojas, me puse aún más nervioso. Fue una reacción mucho mayor de lo esperado. No, señora, ¿cómo puede avergonzarse por una broma así? Intenté arreglarlo rápidamente presentándolo como una broma. Pero no pude ocultar mi voz temblorosa. ¿Cuándo me he avergonzado? Es que me has pillado por sorpresa, por eso me he puesto nerviosa. Ella intentó mantener la compostura, pero seguía con la cara roja. ¿Por qué me pareció tan adorable esa imagen? Era la primera vez que veía su lado vulnerable, y me sentía aún más atraído. De todos modos, no sé. Solo lo dije porque me dijo que fuera sincero. Evité su mirada y volví a beber cerveza.
Mi corazón no se calmaba. No era una broma. Era mi verdadera intención. ¿No necesitas nada más? Volvió a preguntar. Su voz se había suavizado un poco, pero aún quedaba algo de incomodidad. No, en absoluto. Solo desearía tener novia. Mis amigos que fueron a la universidad están ocupados saliendo con chicas en viajes de estudios o citas a ciegas, y yo soy el único así. Quizás quería despertar su compasión. Vaya, de repente me siento culpable. Su voz transmitía una sincera lástima. ¿Por qué, señora? Todo esto lo he elegido yo. ¿Sabe lo bien que estoy gracias a usted? Lo dije con sinceridad. Sabía cuánto había cambiado mi vida positivamente después de conocerla. Smith, a tu edad, ayudando a la señora y sin poder tener citas como es debido, ¿qué voy a hacer? Me miró con preocupación. En esa mirada vi una calidez maternal y, al mismo tiempo, quizás un tenue atisbo de otra emoción. Entonces, señora, puede tener citas conmigo de vez en cuando. Reuní valor y volví a lanzarme. Esta vez quería dejar un poco más claro que no era una broma. ¿Una cita conmigo? Abrió los ojos como platos, como si fuera una propuesta inesperada. Sí, a veces podemos beber así y salir a comer cosas ricas. Estoy aburrido. Sonreí con picardía. Ella pareció pensarlo un momento y luego sonrió. ¿Puedo hacerle eso a nuestro Smith? Esa sonrisa no era como la de antes, avergonzada, sino una sonrisa como si hubiera tomado una decisión o como si le pareciera divertido. Mi corazón latía como loco. Ah, y por favor, lléveme a un parque de atracciones cercano en moto. Aproveché el momento para expresar un deseo que había tenido durante mucho tiempo. Solo imaginarme cortando el viento en moto a solas con ella era emocionante. Sí, está bien. Respondió sin dudar. ¿Lo promete? Le pedí confirmación. Sí, por supuesto. Asintió con la cabeza. Pero, señora, usted tampoco tiene novio, ¿verdad? La última pregunta de confirmación, la hice con voz temblorosa. Así es, trabajo sin descanso, así que no tengo tiempo para conocer a nadie. Su voz transmitía tristeza. Esa tristeza me dolía el corazón. Cuánto me gustaría poder llenar su soledad. Las botellas de cerveza vacías aumentaban y ambos nos emborrachábamos cada vez más. El ambiente se hizo más profundo y comenzamos a hablar de cosas que normalmente no hablábamos. Lo harta que estaba de mi vida de desempleado, la fuerza que me daban sus elogios. Ella escuchó mi historia en silencio. ¿Y cuando llegó su turno, sería por el alcohol? De repente comenzó a llorar. Estoy sola. ¿Por qué la vida es tan difícil? Tuvo un hijo siendo joven y lo crió sola. Las críticas de la gente, y cada vez que los hombres de alrededor la veían como una presa fácil al enterarse de que era madre soltera, tenía que dejar el trabajo y mudarse. Sollozaba en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas y yo me quedé sin palabras ante su dolor. Que detrás de su brillante sonrisa se escondiera una herida tan profunda. Dudé sobre qué decir, luego me senté a su lado y le di unas palmaditas suaves en el hombro. Cuando puse mi mano sobre su hombro rígido, ella tembló ligeramente. Señora, ya está bien. Ha conseguido un buen trabajo en el restaurante y Alfred ha entrado en una universidad de prestigio, así que no tiene de qué preocuparse. Todo saldrá bien. Ante mis palabras, levantó la cabeza. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Esa mirada era tan triste y, al mismo tiempo, como si anhelara algo. Y entonces sucedió algo inesperado. De repente, se abrazó a mí llorando. Cuando su cuerpo cálido y suave se abrazó a mí, pensé que mi corazón se iba a detener. ¿Qué era esto? ¿Significaba que quería apoyarse en mí? ¿O que quería que la abrazara? En esta situación confusa, dudé por un momento. Instintivamente sentí que debía abrazarla, pero al mismo tiempo, el miedo y la emoción se mezclaron y sentí que mi cuerpo se endurecía. Pero al final, la abracé con fuerza. Hacía mucho tiempo que no decía lo que sentía, así que me siento aliviada. Gracias por escucharme, Smith. Después de ese día, nos acercamos rápidamente. Antes ya nos sentíamos cómodos, pero ahora éramos más relajados y sinceros el uno con el otro.
Cada vez que nos encontrábamos en la tienda, nuestras miradas eran diferentes, y con solo rozarnos las manos fluía una extraña corriente. Y finalmente llegó el día. El día en que la llevaría en moto a un parque de atracciones cercano. Desde la mañana, mi corazón estaba tan emocionado que apenas pude dormir. Cuando nos encontramos frente a la tienda, se veía más bonita de lo habitual. Tal como lo prometió, llevaba vaqueros, y nunca pensé que unos vaqueros normales le quedarían tan bien. Llevaba el pelo recogido de forma bonita y un maquillaje ligero, parecía una mujer que salía a una cita. Bueno, sube. Le entregué el casco. Mi voz también temblaba un poco. Ella también parecía nerviosa y emocionada por tener una cita con un hombre después de mucho tiempo, y se sonrojó tímidamente. Tenía un ligero rubor en las mejillas. Aún así, dijo que había sacado los vaqueros después de mucho tiempo y preguntó, «Smith, ¿me quedan bien?» Esa imagen era tan adorable. A mis ojos, señora, usted es la mujer más bonita del mundo. Lo dije con sinceridad. Sin adornos, con sinceridad. Para mí, ella era la mujer más hermosa del mundo. Ante mi respuesta, ella puso una expresión momentánea y luego sonrió ampliamente. Aunque sabía que era una exageración, sonrió tan alegremente y le gustó. Esa sonrisa iluminó mi corazón. Al ver esa sonrisa, sentí que cualquier miedo desaparecía. Y corrimos alegremente. Cuando arranqué la moto y partimos, su cuerpo se acercó cada vez más a mi espalda. Su pelo rozaba mi cara con el viento, y la tensión estaba al máximo con el calor de su cuerpo y su suave tacto en mi espalda. Sentí que el corazón me iba a estallar. Deseé que el tiempo se detuviera en ese momento. En el parque de atracciones, disfrutamos de una cita como cualquier pareja normal. Comimos cosas ricas, jugamos en la sala de juegos y paseamos. Ella parecía disfrutar de la cita con un chico de 20 años como si fuera algo nuevo, y yo me sentía emocionado y feliz con cada una de sus expresiones. Ya no era la señora, sino la mujer que amaba. Cuando terminamos la cita y volvimos a la tienda de bocadillos, al bajar de la moto, no quería irme por la pena. Hoy me divertí mucho, le dije mirándola con sinceridad. Sí, yo también me divertí mucho hoy. Creo que no sonreía tanto desde hace mucho tiempo. Gracias, Smith. Nos despedimos y, cuando estábamos a punto de separarnos, ella me detuvo. Con su mano agarrando ligeramente mi manga, volví a quedarme helado. Smith, su voz temblaba ligeramente. Sí, señora. Smith, dijiste que necesitabas una mujer. ¿Te importaría si yo fuera tu mujer? Pensé que me iba a morir. Mi corazón no solo latía con fuerza, sino que incluso oía un zumbido en los oídos. ¿Había oído bien? ¿Estaba soñando? La mujer que tenía delante, la madre de mi amigo y mi jefa, ¿me decía estas cosas? Era una realidad increíble, pero sentí la sinceridad en sus ojos. No había necesidad de dudar. Mi corazón ya corría hacia ella desde hacía mucho tiempo. Sí, está bien. No, más que bien, es demasiado para mí. Le tomé la mano y, desde entonces, nos convertimos en pareja. Comenzó una relación que el mundo difícilmente entendería, entre la madre de un amigo y un empleado a tiempo parcial de 20 años. Después de eso, la tienda de bocadillos se hizo famosa más allá del barrio, convirtiéndose en un lugar de peregrinación para los amantes del tteokbokki. Pasé de ser un empleado a tiempo parcial a ser el novio de la jefa y luego a socio comercial. ¿Quién iba a decir que 3 meses de trabajo a tiempo parcial serían el comienzo? Su aliento y mi empuje se combinaron para crear una sinergia. Después de regresar del servicio militar, y tras consultarlo con ella, comenzamos un negocio de franquicias con un condimento en polvo para tteokbokki caldoso que desarrollé yo mismo. Con el nombre, Los Fideos de Mamá, tal como era, su sazón y mi idea de negocio se encontraron y obtuvieron una respuesta explosiva. Tuvimos tanto éxito que las franquicias se abrieron en un instante. Ahora también soy el orgulloso representante de una empresa. Y eso a los 28 años. Aunque en los estudios solo escuchaba que era un cabeza hueca, gracias a ella descubrí y saqué a la luz otros talentos. ¿Alfred? Al principio se sorprendió mucho, pero con el tiempo llegó a entender nuestra relación. Sigue siendo un orgulloso estudiante de medicina y ahora es un miembro fuerte de nuestra familia. Y la madre de Alfred, no, Dayan, ya no es para mí una señora ni una jefa.
Ella es todo en mi vida y mi persona más preciada. Pasó de ser mi jefa a mi novia, y ahora es mi esposa. Cada vez que la veo, superando su difícil pasado y viviendo una nueva vida conmigo, me siento el hombre más feliz del mundo. Para mí, que era un cabeza hueca, desempleado, ella fue la salvadora que me regaló el mundo entero. Nuestra historia comenzó así, en una pequeña tienda llena del olor a tteokbokki. Cuando encontramos lo que amamos, vale la pena darlo todo por ello. Muchas gracias por escuchar mi historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita.